Gloria al Señor. Yo quiero agradecer a mi pastor Juan, regional, pastor José Carmona, pastor Alberto. Y yo también quiero decir a mi hermano, porque él va a ser pastor. Hello, hello, hello. Cuando entraba yo a la prisión a predicar, a un varón que es pastor allá en Valencia, un varón le dijo, felicidades, porque se había graduado como pastor, le habían dado sus credenciales. Y el varón le dijo, felicidades, pero tú ya eres pastor desde el cielo, porque el llamado es específico de parte de Dios. Porque si Dios no te llamó, te vas a abrir, te vas a abrir. Dile a tu hermano, no te abras, no te abras, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios primeramente por mi salvación. Soy también un tesoro de la oscuridad llamado a la luz. Nací en este ministerio hace 24 años. Y hoy me tocó el privilegio de compartir la vida de la iglesia, el taller. Y yo quiero que los que son matrimonios se pongan de pie. Solo los que son matrimonios. Por favor, por favor. Sí, mira cuántos matrimonios tenemos aquí. Quiero llamar a mi hermano, al papá de Juanjo. Ven, hermano, por favor, porque yo siempre lo veo al hermano servicial. Y quiero que me haga un favor servicial. Quiero que le entregues una copia a cada matrimonio. O sea, por matrimonio, ¿eh? Por matrimonio. Vale, adelante. ¿Sabes por qué? Porque no traje muchas copias. Traigo 50 copias del taller que yo voy a dar. Entonces, si te puedes unir a tu esposa, únete a tu esposa, ¿verdad? Para que los dos puedan eh, llevar el taller a cabo con la copia. Digo los matrimonios. Armando, acércate a tu mujer, porque solo es una copia para los dos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Padre. Ahora, cuando mi hermano, ¿verdad? Los haya repartido, voy a dar otros, pero esto es para los que no tienen pareja. Ora, varón, para que Dios te bendiga. Ora por tu trozo de carne, por tu chuleta. Gloria al Señor. Ven, hermano, ven. Sí. Repárteme estos, por favor. Solo son 50 copias y somos un montón de hermanos. Gloria a Dios. Hasta donde llegue, sí. Hasta donde llegue. Gloria al Señor. ¿Estamos? Amén. Oramos en el nombre del Señor, que el Señor lleve a cabo el taller, que sea el Espíritu Santo el que tome control y podamos ser instruidos en la palabra, en la enseñanza. Porque a eso venimos al retiro, a ser instruidos en la palabra, en la enseñanza. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amado Dios, en esta mañana, Señor, donde presentamos delante de ti, Padre, este taller. Este taller, Señor, de la vida de la iglesia, Señor, donde tú te vas a glorificar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tres cosas: la introducción, la misión de la iglesia y el gobierno de la iglesia. Ahora yo te quiero preguntar una pregunta al aire. ¿Por qué tenemos que llamarnos iglesia? ¿Te has preguntado eso? Antes de yo venir a los caminos del Señor, que andaba, ¿verdad?, en el mundo, en el pecado, en el mundo de las drogas, de las adicciones, yo no sabía que la iglesia, ¿verdad?, constaba de un grupo de gente. Para mí la iglesia era un templo, para mí la iglesia era un edificio, para mí era una iglesia que sonaba una campana, tac, 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 tac.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Esa es la iglesia que a mí me enseñaron. La iglesia de mis ancestros, de mis padres. Y luego ya vino la generación que conocimos lo que es la iglesia. ¿Me explico? Entonces, hoy lo que quiero compartir en el taller acerca de la vida de la iglesia es la definición, ahí en tu hoja, la definición de la iglesia. La iglesia está formada por personas que se han arrepentido de sus pecados. ¿Cuántos hay aquí arrepentidos? Los cuales han sido perdonados y lavados con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia. No es el templo, no es el edificio. Usted puede tener una iglesia muy bonita, pero a lo mejor está llena de no arrepentidos. Aleluya. Tiene que ser una iglesia, como dice Apocalipsis 1:5. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre nuestros pecados. Aleluya. Definimos qué es la iglesia. Somos personas que hemos sido lavadas con la sangre del Cordero. Somos personas que hemos venido al arrepentimiento a Cristo Jesús. El que en esta mañana dio el devocional, mi hermano Armando, que es un veterano en las cosas del Señor. Él estuvo pastoreando en Ávila. Él llegó a la iglesia nuestra y él nunca me dijo, yo fui pastor en Ávila, yo fui esto en Ávila. Él llegó como uno más y me dijo, pastor, me gusta la visión del ministerio, de la iglesia, aquí estamos. Pero él me ha enseñado, ¿cuántos les gusta aprender? A mí él me ha enseñado como pastor, él me ha enseñado a mí como pastor, me ha enseñado que cuando hacemos un llamado en la iglesia, cuando invitas a algún amigo, vecino, familiar y haces el llamado, él me ha enseñado que tenemos que inculcar, declarar una convicción firme de arrepentimiento del cristiano o de la persona que va a venir a Cristo. Porque si no es arrepentido de un arrepentimiento genuino, entonces un cristiano convertido, no convertido, sino solo convencido. ¿Aló? Estoy convencido que Jesús murió en una cruz, que fue crucificado y que fue lavado, que fue derramada su sangre para perdón de mis pecados. Estoy convencido, pero no estoy convertido. Cada congregación local de creyentes se llama iglesia. Aquí vemos una iglesia local. Somos Victory Outreach. Amén. Alcance Victoria. Somos una iglesia, pero también dice el taller, ¿verdad? Somos una iglesia local de creyentes llamada iglesia, donde quiera que hubiese dos o más congregados en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. Cuando dos o tres se congregan, yo no sé, yo como pastor, creo que pastor Alberto está también pasando por ello. No es lo mismo llegar y ver la mesa servida que tú tener que servir y edificar la mesa. Y nosotros, cuando mi esposa y yo empezamos a trabajar en la obra en Mazamagrel, y llegaba uno, llegaban dos, decíamos, gloria a Dios, ya tenemos la iglesia, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, amén. Ahora dice, también los creyentes en el mundo son llamados la iglesia, Mateo 16:18, que es la iglesia universal. Es decir, alrededor del mundo nosotros tenemos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos hermanos, que es la iglesia universal. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le dice a su discípulo, a su apóstol, porque él está hablando de la iglesia universal. Ya los apóstoles pasaron a ser una iglesia local, ¿verdad? Pedro estaba pescando, sabemos toda la historia de esa gente. Y después vino el Señor, porque vamos a ir más adelante en el taller a ver la misión de la iglesia. Pero el Señor llama a Pedro y le especifica que las tinieblas no prevalecen sobre la iglesia. Es decir,
para definir, usted y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Yo era un derrotado antes de llegar a Cristo, todo paniqueado, todo flaco, desnutrido, con una pipa en mi boca de cocaína, de piedra. Pero cuando llegué a Cristo, a la iglesia de Cristo, porque yo quiero definir lo que es la iglesia. No somos un templo, un club de gente que nos sentamos a tomar café. Nos sentamos en la iglesia para edificar, para traer las almas a los pies de Cristo. Aleluya. Vamos a ver unos ejemplos de las iglesias locales. Dice ahí, Pablo escribió a las iglesias locales como Gálatas, como ejemplo, quienes tenían líderes específicos. Jesús también se dirigió a las asambleas locales, señalando sus necesidades específicas como el cuerpo. Estos creyentes locales se congregaban juntos regularmente. ¿Para qué? Para orar, para enseñar y para adorar. ¿Sabe para qué nos juntamos como iglesia hoy en este retiro? Para aprender, para adorar y glorificar al Rey de Gloria. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos, libro de los Hebreos. Yo estoy agradecido con Dios porque conocí la iglesia, conocí a Cristo. Yo siempre, ¿verdad? En la iglesia que pastoreamos, le decimos a la gente, tenemos que anunciarnos como iglesia. Somos una iglesia Alcance Victoria, es un lugar que puedes llamar hogar y gente que puedes llamar familia, porque somos una familia en Cristo. Porque mira, tenemos que unirnos a la iglesia para orar, enseñar y adorar, pero Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Diga conmigo, no vinieron los domingueros. No vinieron los domingueros. No, no, no. No vinieron. Es algo que también yo como pastor en la iglesia de Cristo trato de ministrar a los creyentes, que no eres una iglesia dominguera. Dominguero era cuando eras católico. Hello. Somos una iglesia que nos hemos reunido para orar, enseñar y adorar, para que el creyente, el arrepentido venga y sea edificado y edifique a otros. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice abajo, de la iglesia universal, que está compuesta de todas personas cristianas de cada tribu, lengua y nación. Somos una iglesia que estamos en los 5 continentes. Alcance Victoria está en los 5 continentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Alcance Victoria? No, porque la iglesia es de Jesucristo. Yo amo el ministerio porque aquí nací en la Casa de Recuperación, 6 de octubre del 98 en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito. Y déjame decirte por qué me quedé en la iglesia, dentro del taller. Porque el director que me recibió era un hombre de 1,80, chicano, o sea, hijo de padres mexicanos, pero nacido en Estados Unidos. Le faltaba una oreja. Cuando me recibió no tenía camisa. Estaba en su oficina, me pasaron los consejeros de la puerta, porque ahí le echaban llave a la puerta para que por buena voluntad no te fueras a tu casa. Y cuando me recibió un hombre, 1,80, mira que los mexicanos son feos, pero ese era feísimo, hermano. Le faltaba una oreja, no tenía camisa, tenía la Virgen de Guadalupe tatuada aquí. Y yo cuando llegué dije, ¿y este? ¿Pero esto qué es la iglesia? O sea, salgo de Guatemala y entro a Guatepeor, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasaba con este hombre, Martín Gutiérrez, que fue mi director? Él me enseñó que la iglesia universal era la iglesia que eran aquellas personas por la cual Cristo había pagado un precio en la cruz del Calvario. Ese hombre, ahí donde lo veas rudo, porque era muy rudo, fui uno de los que recibí más disciplina en el home, porque yo era muy necio y rebelde. Entonces él me enseñó disciplina y el orden. Ahora, lo que quiero decirte en este taller es que la definición de iglesia no es un local, hermanos. Yo no tengo que tener un local más hermoso que el tuyo. Yo tengo que tener una iglesia
edificada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un pastor que no tiene ovejas no es pastor, no es pastor. Quita las ovejas de pastor Juan, de pastor Carmona, de pastor Alberto, las de pastor Raúl, y nos quedamos ahí solitos, porque las ovejas son edificadas en la definición de lo que es la iglesia. Cuando decimos que Alcance Victoria es un lugar que puedes llamar hogar y gente que puedes llamar familia, es porque entendemos el fundamento y la base del evangelio hacia restaurar, levantar y edificar y sobre todo salvar. Porque cantaban los hermanos de la iglesia de Alcance Victoria, Glorias, yo caminaré por esas calles de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Yo tengo esa promesa. ¿Tú tienes esa promesa? Aleluya. Ahora, esta es la definición de la iglesia. Ahora vamos al fundamento de la iglesia. Y esto quiero tocarlo muy importante en el taller. ¿La iglesia pertenece a quién? ¿A quién pertenece la iglesia? No pertenece a un pastor, no pertenece a un anciano. Eso me enseñó mi director. La iglesia pertenece a Cristo, ¿verdad? Pero sí hay una ética ministerial dentro de la iglesia. Una ética ministerial. Después vamos a ver el gobierno de la iglesia. Pero lo que te quiero decir en este taller es que el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Es que la iglesia le pertenece a Cristo. Solo Cristo pagó el precio por la iglesia. Él fue el que pagó el precio. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mira el Señor cómo tiene misericordia de aquel Pedro iracundo. Yo creo que hasta se colocaba. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire por qué el Señor le dice a Pedro, Pedro, ven, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque si vimos la definición de la iglesia, ahora vamos a ver el fundamento. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro, como era obediente, fue y le dijo, Señor, y el Señor le dijo, Pedro, sobre esta roca, de sí mismo Jesús, sobre esta roca edificaré la iglesia. No por San Pablo, no por San Pedro, no por San Mateo, ¿verdad? Sobre Cristo está edificada la iglesia porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el Señor le estaba enseñando a Pedro que el día de mañana Pedro se iba a abrir. Cuando no le iba a gustar algo en la iglesia del apóstol o del anciano o del líder, iban a venir pensamientos de abrirse. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, hermano, con el amor de Cristo le quiero decir algo en este retiro. Usted y yo tenemos que edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Sobre Cristo Jesús. Los pastores somos hombres llamados por gracia y misericordia. Hemos sido puestos como sacerdotes. Pero la iglesia tiene que estar fundamentada sobre Cristo. Dice, fue fundada sobre la confesión que Jesús, ¿verdad?, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? Ah, pues que eres Elías. Otros que eres un profeta. Y salió Pedro, que yo creo que estuvo en el home, y le dijo, Señor, tú eres el Dios viviente, el Hijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, bienaventurado, dichoso, porque no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando tú y yo pertenecemos a una iglesia, ya lo tenemos definido qué es la iglesia, sabemos el fundamento que es la iglesia. Déjame decirte, mi hermano, que damos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando no lo tengo claro, qué es la definición de la iglesia, qué es el fundamento de la iglesia, no voy a dar fruto. Pero el cristiano que entiende cuál es, ¿verdad?, la vida de la iglesia en este sentido, en este taller, ¿verdad?, empieza a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
¿Está conmigo? Nombres dados a los miembros de la iglesia. Creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? No lo que nos enseñó la iglesia tradicional religiosa. Ahora vamos a santificar a San Raúl. Está hablando de los santos que han sido santificados por la sangre del Cordero. Hermanos, nombres dados a los miembros de la iglesia, creyentes, santos, hermanos, cristianos y elegidos. Tú eres un elegido, dile a tu hermano, tú eres un elegido. Aleluya. Hermano, ¿tú crees que no es una bendición ser elegido por Dios? Hechos capítulo 4. No voy a tocar todas las escrituras porque sería largo, ¿vale? Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de una alma, y ninguno deseaba ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies de ¿quién? Y se repartían a cada uno según sus necesidades, ¿verdad? También algo que me enseñó mi director y mi madre, doña Teresa Durán Morán, que todavía está en vida, que ella fue la que me trajo a Cristo por favor y de buena voluntad. Ella me enseñó la definición de la iglesia, el fundamento de la iglesia, y hablando en esa escritura de Hechos 4:32, está hablando que la gente de aquel tiempo lo tenía todo en común, hermanos. Vendían sus propiedades y lo daban para el ministerio. Ahora yo quiero tocar un punto aquí rápido y pronto. Usted y yo no tenemos que vender su piso, ni su coche, ni su chalet, ¿verdad? Pero queremos hablar de la vida de la iglesia, que sí. El diezmo es del Señor. ¿Aló? ¿Aló? Le digo porque la definición es muy importante de lo que es la iglesia. Pastor, tú veniste a hablar de finanzas. No, no, no. Es que como pastor, a veces vas a lidiar porque dice la gente que eso fue en el Antiguo Testamento, que fue demolida ya la ley, que Cristo la cumplió, pero claro, eso ya. Entonces hay que definirle a la gente qué es la iglesia, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, soy un pastor bendecido por ese lado, ¿verdad? Por ese lado. ¿Pero por qué? Porque veo que la gente entiende la definición y el fundamento de la iglesia y el por qué nos llaman creyentes, por qué nos llaman santos, por qué nos llaman hermanos, por qué nos llaman cristianos y por qué nos llaman los elegidos. Mira, aquí en la otra hoja, 2, inciso D, descripción de la iglesia. No voy a llevar la escritura aunque yo lo traigo todo aquí ya notificado, apuntado, escrito, ¿verdad? En mis estudios. Pero no quiero detenernos ahí. Al final, si podemos, lo hacemos, pero si no, llévatelo y anótalo, porque si no vamos a tardar y yo no quiero colgarme. Descripción de la iglesia, ejercicios de anotar cómo describe cada texto a la iglesia. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, ¿verdad? Somos hechura suya. Efesios 2:10 dice, somos, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. Efesios 4:24, somos nuevos hombres. ¿Cuántos saben que ya murió el viejo hombre? ¿Verdad? ¿Ya murió el viejo hombre? Efesios 2:19, somos considerados, ¿verdad? Somos ciudadanos de los santos. Somos ciudadanos de los santos. Segunda de Corintios 16:17, somos templo de Dios y pueblo de Dios. ¿Dónde opera y dónde habita el Espíritu Santo? ¿En tu templo? Habita en el espíritu, en el cuerpo del creyente. Amén.
Gloria al Señor. Efesios 1 al 5 dice, somos hijos de Dios. Efesios 2:20, somos templo santo. Primera de Corintios 3:16, somos templo de Dios. Primera de Pedro 2:5, somos piedras vivificadas, casas espirituales. Aleluya. Efesios 5:25, somos la iglesia santa y sin mancha. Efesios 5:26, somos lavados por la palabra. Algo que hablaba Armando en la mañana, la palabra te transforma, la palabra te cambia. Cuando llegué al home y oraron por mí, los que estaban ahí te rapaban, hermano, porque no había dinero y el director tenía una máquina y trum, trum. Si traías un pelo hermoso que te gustaban guadejas como Sansón y chinitos, ahí perdías. Porque éramos 120 hombres en la casa de recuperación y te quitaban el pelo, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo llegué ahí y nos cortaban el pelo de aquella manera que teníamos que estar disciplinados, es decir, aseados. Un drogadicto, hermano, que está en la calle, no se asea. Un drogadicto que está perdido no tiene tiempo para él. Pero dice la Biblia que ahora somos lavados, ¿verdad? Somos santificados por la palabra. ¿Dónde iba? La palabra, cuando oraron por mí, el director te decía, el que me diga 5 versículos de memoria, se va a su casa este fin de semana. Y claro, toma en cuenta, Capi, que en el home comías sopa de verduras nadando, sin carne, ¿verdad? O sea, no había carne, no había pescado, porque 120 leones, ¿cómo van a comer 120 leones? Entonces, carne no había. Entonces el pastor decía, el que me diga 5 versículos se va a comer a su casa. Y yo era de los primeros que me apuntaba, decía, yo me los voy a aprender de memoria. Segunda de Corintios 5:17, el que está creando criatura, te vas a tu casa este fin de semana. Y en casa mamá tenía un manjar, ¿verdad? Porque ya había sido el necio, el rebelde, lavado con la sangre de Cristo, instruidos con la palabra. Pero fíjate dónde estaba mi corazón, que no entendía lo que era el gobierno, que vamos a ir ahí, que me decía el pastor, vete sábado y domingo, y yo venía el lunes, hermano, ¿verdad? Porque no llegaba a entender lo que era, ¿verdad? Realmente la descripción de la iglesia y el poder y la autoridad de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante. Quiero que vayas al inciso Israel y la iglesia. Aquí hay una promesa bien hermosa, pero muy hermosa, hermano, que a usted y a mí como iglesia nos pertenecen. La mayoría de las promesas que eran para Israel, hoy le pertenecen ¿a quién? ¿Y quién es la iglesia? ¿Usted es la iglesia? Entonces, usted, aunque no sea judío o no sea judía, ¿usted tiene la promesa de parte de Dios? Yo siempre me digo entre mí en mis oraciones, pastor, bendito el día que el judío fue rebelde a Dios, porque eso me dio cabida a mí a entrar por gracia. Y eso es bíblico, pastor José. Sí, sí, somos injertados en el buen olivo. ¿Y por qué? Por la desobediencia de ellos, porque ellos rechazaron al Mesías. Usted y yo, que éramos gentiles, venimos a ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Aleluya. Amén. Romanos 2:28 dice la palabra del Señor, pues no es judío, el que lo exteriormente, ni el de la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Aleluya. Hermano, el ser cristiano, el ser creyente, el ser hijo de Dios es espiritual. Nicodemo era un hombre, Nicodemo era un hombre, maestro de la ley, doctor de la ley, fariseo de fariseos. Nicodemo era un hombre importante, usted lo sabe, un hombre lleno de letra, estudioso, estudioso. Pero cuando vino a Cristo, le dijo Cristo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, varón. Ay, Dios, pero si yo conozco la palabra, la Torá, yo soy un escritor, filósofo, teólogo en la palabra. Y le dijo el Señor, Nicodemo, te es necesario nacer. ¿Sabe por qué esta iglesia, este ministerio levanta gente como yo en el pasado?
Yo nunca fui a la escuela, hermano. 3 años estudié en la primaria. No me gustó que la maestra me dijera que yo era rebelde. Dije, vaya por ahí, señora. Y aprendí a escribir solamente y a leer. No te sé dividir. Tengo una esposa que me ayuda a todo, ¿eh? Mi esposa Milly. Ella me enseña, llevamos la administración de la iglesia, que la vamos a presentar ahora el otro mes a la iglesia, ¿verdad? A dónde va, a los líderes, a dónde van sus ofrendas, sus diezmos, qué hacemos con la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la promesa, ¿verdad? En la promesa que tenía Israel ahora nos pertenece a nosotros. Dice ahí, con todo hay futuro definido para Israel como nación. Israel, aunque fue rebelde con el Señor, acuérdate lo que dice la Biblia, aunque tú me seas infiel, yo te voy a ser fiel. Y esa palabra Dios la tiene en su corazón para Israel, para la iglesia, ¿verdad? Para el judío, perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el judío, ¿verdad? Aunque en un futuro, ¿verdad? O en un pasado él se rebeló ante Dios, hay un futuro definido para Israel. Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de los judíos. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice Elías, la escritura, cómo invocaba a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Bendito sea Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Israel, hermano, el pueblo judío es un pueblo súper bendecido, súper bendecido. Yo cuando trabajo en una empresa de distribución y cuando vamos antes de sacar los camiones, vamos a la cafetería y nos sentamos con toda la gente ahí. Ellos saben que soy pastor, saben que soy creyente. Y tú sabes que el diablo siempre va a usar la palabra maligna, ¿verdad? A ver qué dice el pastor. Igual, noticias, Israel, la guerra con los vecinos árabes. Pastor, ¿tú qué piensas de los judíos? Se me viene a la mente un montón de cosas bíblicas cuando me preguntan eso. ¿Qué piensas, pastor? Porque tú eres pastor. ¿Y no crees que los judíos lo que están haciendo es matando niños y mujeres? ¿Crees que eso es un pueblo de Dios? ¿Verdad? Y yo voy a mi mente de la escritura espiritual y digo, ignorantes, como yo lo estaba. ¿No sabéis que es un pueblo escogido por Dios, llamado con un llamado específico de parte de Dios? ¿Por qué hay guerra? Porque esto no es de hoy. Siempre ha sido una nación en guerra, envidiada por las demás naciones. Usted, iglesia, quiero que lo coja con madurez. Usted es una simiente envidiada. Y el primer envidioso se llama Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué? Porque él tiene envidia de que Dios nos ama con un amor especial. Y cuando me preguntan eso, les digo, mira, te voy a explicar. Israel es una nación bendecida y te voy a decir por qué Israel es la nación que más, ¿verdad?, tiene economía en todo. Usted va a Estados Unidos, yo que soy vecino de Estados Unidos, como mexicano que he vivido en Estados Unidos. Estados Unidos está formado por americanos, sí, pero ahí el fundamento es judío, la economía. Y a donde quiera que vaya. Yo vivo en Ciudad de México y hay una colonia que se llama Polanco. Yo no he visto un judío estirando la mano. Yo no he visto un judío limpiando parabrisas en la Ciudad de México. Yo no he visto un judío endeudado. Sabiduría de lo alto. Pero mire, usted y yo tenemos como iglesia esa promesa que tiene Israel. Ahora aquí hay un ejercicio, ¿verdad? En cada texto analiza lo que Dios hace o no hace con Israel. Romanos 11:1, no los desecha. Romanos 11:2,6, ¿verdad? Es un remanente escogido por gracia. Romanos 11:6, fueron, ¿verdad?, endurecidos sus corazones, ¿verdad? ¿Pero para qué, hermano? Porque todo lo que hace Dios es con propósito, hermano. ¿Por qué el judío fue endurecido su corazón?
para que viniese el gentil al conocimiento. O sea que yo no puedo juzgar a un hermano judío. Al contrario, al contrario. Dice la Biblia, honra a quien honra merece. Y el pueblo judío es un pueblo honrado porque el Señor lo honra. Amén. Quiero ir a lo último porque son muchas escrituras. La misión de la iglesia. Vale, yo te he compartido en el taller la definición, el fundamento, el dueño de la iglesia, los nombres que tenemos como creyentes, pero ahora la comisión de la iglesia, perdón, la comisión. Desde Adán y Noé recibieron una orden: fructificar, ensanchar la tierra. Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones. Dios dio la promesa a Abraham en Génesis 12, cuando dijo: vete de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Abraham salió en obediencia, fructificó, luego esa bendición, esa promesa o esa comisión fue pasada a Isaac, después fue repetida a Jacob, revelada al rey David y de ahí revelada a Coré. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Revelada a Isaías. Y quiero que vaya conmigo ahí, revelada a Isaías. Hermano, nosotros somos una iglesia que hemos sido llamados a fructificar, a multiplicar. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenemos que competir con el vecino, no, porque Dios va a demandar de ti y de mí cuántas almas llevamos a los pies de Cristo, conociendo la verdad del evangelio de Jesucristo. Porque hay cristianos de la secreta. Hay cristianos que en su trabajo no saben ni que son creyentes. No lo saben, nadie lo sabe. Son de la secreta. Decía mi pastor allá en México, ese es cristiano de sobaco, mire, siempre está en la Biblia aquí en el sobaco, pero nunca la abre ni en el culto, ¿verdad? Entonces lo que te quiero decir en este taller, mi hermano, es que la comisión de la iglesia fue dada para multiplicar. No es que muchas veces viene el enemigo y quiere meter discordia, ¿no? Yo lo hago mejor que tú, yo lo hago mejor que tú. No, no, no. Yo entendí de mi conversión la definición, quién es la autoridad de la iglesia, quién es el dueño de la iglesia y que fui llamado a ser fructífero. ¿Cuántos han sido llamados a ser fructíferos? Por eso los pastores necesitamos gente a nuestro lado que tenga la visión, como decía ayer mi pastor Alberto, de Isaías 54, ensanchar el territorio, ¿verdad? Vamos a Isaías, en el versículo que te dije. ¿Cuántos están conmigo, hermano? 49, Isaías 49, ¿no? 49:11. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Está hablando de gente que vendrá, tribus, lenguas, naciones que van a venir, ¿verdad? Hacia, ¿verdad? El santo llamamiento para que la iglesia sea una iglesia fructífera. El amor de Dios por las naciones. Ahí en tu estudio, muchos paganos del Antiguo Testamento creyeron en el Señor. Vamos a ver alguno: Melquisedec, rey de Salem; Jetro, suegro de Moisés; Nabucodonosor, aquel que dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Ese no tenía ni conocimiento que era Cristo, pero bueno, después Dios lo metió a un proceso y dijo: toda la gloria sea para el rey Jehová de los ejércitos. Ruth, aquí me gusta pararme un poquito, ya voy a terminar. Ruth, una moabita, no judía, sacerdotisa. ¿Sabe? Una vez fui a un evento no, a un evangelismo en la calle, y voy con una hermana religiosa. Diga conmigo, no vinieron. Una hermana religiosa. Y a mí eso, como pastor, digo, bueno, pues no tiene definición lo que es la iglesia, ¿vale? No usaba uretes porque era pecado. No se pintaba porque era pecado. Y bueno, es su punto de vista. Ya no está, porque no ha definido lo que es la iglesia. Y fuimos a un evangelismo. Y dice la hermana, llegamos a evangelizar, me encuentro a dos yayos sentados en una banca. De esos yayos duros para el evangelio, pastor. Duros. Con dos puros.
lo masticaban y lo fumaban. Dios le bendiga, buen hombre. Uy, ¿me llamas buen hombre? ¿Tú me conoces? Le dije, no, pero Dios sí lo conoce. Venimos a compartirle el evangelio. Mire, me dijo, chaval, para tu coche, chaval. Nacido en España, católico, apostólico, romano, estudiado en los mejores colegios católicos. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Le dije, no, lo que pasa es que yo le quería compartir que hay salvación y esperanza en Cristo Jesús. Y la hermana que estaba en mi equipo religiosa les dijo, usted se va a ir al infierno porque está fumando puro. Wow. Usted se va a ir al infierno porque está fumando puro. Dije, si esta hermana supiera que yo fumaba cocaína, marihuana y todo aquello, ya me hubiera condenado. ¿Qué te quiero decir? El amor de Dios por las naciones. Rahab, la prostituta, los nivitas, la viuda de Serepta, Naamán. Y aquí trae un ejemplo. José, ¿verdad? Los hijos del Señor testifican de él ante las naciones. José ante los egipcios. Noemí ante los moabitas. Moisés ante los madianitas. Salomón ante los árabes. Los espías a los cananitas. Eliseo a los sirios. David a los filisteos. Elías a los fenicios. Daniel a los babilónicos. Jonás a los asirios, perdón. Habrá habitantes de todas las naciones en el reino del Señor. Hermano, con el amor del Señor yo se lo digo porque yo nací en este ministerio. Allá en el cielo no está el nombre Victory Outreach. Allá en el cielo no está el nombre Asambleas de Dios. Allá en el cielo no está el nombre Misión para las Naciones. Allá en el cielo van a estar almas lavadas por la sangre del Cordero, que Él ha pagado un precio por ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Eso es lo que va a haber ahí. Pero yo sí amo el ministerio, amo la obra, amo hasta mi director que era bien duro conmigo. Hasta lo amo al Martín, que cuando voy a México lo veo y lo visito. Martín, ¿cómo estás? Bien, varón, ¿cómo te va en España? Le digo, bien, varón, me pongo como soldado delante de él y todo para que vea que, a ver. Sé, Jesús, el Mesías de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? 4 de las mujeres de la genealogía de Jesús eran gentiles. Tamar, cananita, Rahab, cananita, Ruth, moabita y Betsabé, hitita. Aleluya. Mujeres que no estaban dentro del linaje, dentro del pueblo escogido. Por eso, mi hermano, cuando venga una persona a la iglesia, que no tiene conocimiento, ten mucho cuidado cómo te acercas a esa persona. No uses la religión, usa tu convicción en Cristo. Yo cuando veo a alguien digo, wow, este está peor que yo cuando yo llegué, pero sé cómo llegarle, porque yo llegué destruido. Le debía yo hasta el camello, pastor. Bueno, me iba a ocultar ahí para no pagarle, pero el Señor me ayudó. Quiero que pasemos a lo siguiente para ir cerrando. Está ahí la misión del libro de los Hechos, donde habla del bautismo del Espíritu Santo para poder testificar. Eso lo voy a tocar así rápido. ¿Usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Habita el Espíritu Santo en usted? ¿En cuántos habita el Espíritu Santo? ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? ¿Ve cómo hay que definir lo que es la iglesia? Porque todo aquel que viene a Cristo recibe la promesa de Cristo y el Espíritu Santo te toma. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Con esto defino lo que es la misión en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hace 3 cosas. Trae convicción de pecado. A mí me convenció el Espíritu Santo. A mí no me convenció el director, ni el pastor, ni mi madre. Me convenció el Espíritu Santo. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo opera? Sí opera. Pero el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. A menos que usted no sea un hijo de Dios o una hija de Dios. Me voy a sentar aquí ya para cerrar, porque ya vimos que Dios, Cristo es la autoridad, pero aquí está el gobierno de la iglesia.
los ministros, los ancianos, los diáconos. Son 3 rangos de ministerios nombrados para encargarse de las necesidades de los miembros de la iglesia local, sean suministradas. ¿Ve? Cristo es el dueño de la iglesia, pero hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay profetas, hay hombres que tienen que dirigir la iglesia, que se llama gente que es el gobierno. Inciso A, características generales. Primera de Pedro, ¿alguien me puede leer Primera de Pedro 1:4? Un hombre que tenga voz de trompeta. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Aleluya. Gloria al Señor. Tú estás sirviendo en la iglesia como líder, como obrero. Déjame decirte que el Señor te va a recompensar. El Señor te va a bendecir. Porque sabes que el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Son, ¿verdad? Los pastores. En este caso nosotros tenemos pastores ancianos, ¿verdad? Regionales, multirregionales, pastores locales. Son líderes de la iglesia. Inciso B, calificaciones del supervisor, obispo, pastor. Tener una buena familia. Hello. Marido de una sola mujer. Saber manejar a su familia. Sus hijos deben de estar en obediencia. Carácter irreprensible, sobrio, no soberbio, sino amable, no iracundo, no pendenciero, disciplinado, de hábitos moderados, reputación, buen testimonio de los de afuera, irreprensible por encima de todo reproche, no dado al vino, buen mayordomo, hospedador, justo y respetable. Eso es lo que nosotros tenemos que ser dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿Sabe cuándo se ponía iracundo mi director? Y eso lo aprendí de él. Cuando no le obedecían. Se ponía iracundo el varón, ¿eh? Y a mí me pasa a mí igual. Viene la ira y dices, wow, Señor, ¿te los llevas o te los envío? Habilidades ministeriales: amante de lo bueno, santo, retenedor de la verdad, apto para enseñar. A los ancianos, este término parece referirse al todo el liderazgo de la iglesia local, a los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén. Pablo enviado por los ancianos de Éfeso. Pedro es un apóstol y anciano. Los santos supervisores y diáconos. Las mismas calificaciones de un ministerio. Tito, ministro anciano, son usados recíprocamente aquí. Los ancianos dirigen los negocios de la iglesia. Los ancianos son sostenidos por la iglesia, especialmente los maestros. Algunos de los ancianos enseñan y predican. Los ancianos oran por los enfermos. Aleluya. Nombrados y ordenados por los apóstoles con la oración y ayuno. ¿Se acuerda el libro de los Hechos cuando escogieron a Bernabé? Cuando escogieron a Pablo, cuando escogieron a aquellos diáconos, impusieron manos por ellos y los llenaron del Espíritu Santo, o ya estaban llenos del Espíritu Santo. Buscar a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ya estaban llenos del Espíritu Santo. No había que llenarlos del Espíritu Santo. Usted no puede llenar algo que ya está lleno. Qué importante es definir lo que es la vida de la iglesia. En este caso, lo que me ha tocado a mí en mi taller.
Diáconos y sirvientes. Una de las categorías del liderazgo. Es una categoría que esté sirviendo a Dios, hermano. Es un privilegio, es una bendición. Soy un hombre bendecido, hermano, porque a mí Dios me llamó a servir. Soy bendecido. Y le sirvo a mi jefe también, al señor Torregrosa, pero le sirvo a mi maestro también. Los dos me pagan, ¿eh? Los dos me pagan. Menos mal. Voy terminando. Es una posición muy honorable. ¿Cuántos honorables hay aquí? Yo cuando veo a un jovencito que no vino hoy, que se llama Cristian Ceballos, un chavalito joven que está en audio, chaval que nunca me ha dicho pastor, no, siempre pim, pim, pim. Y digo, este hombre, Señor, tú sí que lo has tocado a este hombre, ¿eh? Cristian, ¿podemos hacer esto? Sí, pastor. Y un día le dije algo, y te lo digo porque aquí lo que hablo aquí no va a salir, ¿verdad que no? Y no le gustó, pero vi su carita y dije, Señor, él tiene que ser honrado, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano iglesia? Porque es una posición honorable. Así que lo que tú hagas por tu pastor, por tu iglesia, por el gobierno de la iglesia, yo lo he aprendido y lo estoy viviendo. A mí, el que me paga se llama Jesucristo. El que me honra delante de los hombres se llama Jesucristo. Póngase de pie. Aleluya.